Bueno, Felipe, pasamos a la última parte de este podcast, el 4 en 1. Sí, hay muchos que le tienen miedo y hay otros que no. Al no hablar de Argentina no hay ningún argentino. Ok. Así que en eso te estás zafando. Acá podemos hacerlo o en orden o me señalás, muestro a cámara, cualquiera de las cuatro y ruleta rusa, como dijiste vos antes. Hagámoslo así, supongo. ¿Por cuál empezamos? Por este. Bueno, a ver. Hablando de Estados Unidos. Ok. Claro, vos mismo lo dijiste. De un lado está un tipo como Biden, que vos decís, es muy difícil sacarlo, y también uno se lo pone a pensar y dice, es el peor debate que dio el chabón en años. Sí. Ahora, me da la sensación que él Ujú. también, Donald Trump. Sí. Esto es desarrollo alumno. Así que esto es como... ¿Cuál es la pregunta realmente? Yo te muestro a Donald Trump Ujú. y desarrolle. En base a eso, vamos charlando. ¿Qué es lo que puede pasar si gana? O... Sí, ¿qué es lo que a puede ver. pasar si gana? O te la tiro respecto a algo que dijiste vos recién. Él también tuvo un debate bastante malo. Sí, a ver, contra un candidato demócrata un poco más joven, o por lo menos si Biden se hubiera manejado un poco mejor, probablemente hubiera perdido el debate. Y la verdad es que la figura de Trump siempre es lo único que mantiene viable a Biden como candidato en este momento también. Te digo, un candidato republicano que no fuera él arrasaría. ¿Y por qué lo quieren? O sea, capaz es lo que vos me decís. Hay mucho Twitter en el medio, pero uno lee, observa, ve y dice, la gente lo ama o lo odia. Trump ha cooptado completamente el Partido Republicano. Hoy por hoy el Partido Republicano de Estados Unidos es el vehículo electoral de Donald Trump y no hay disenso interno viable. Hubo un conato, una demostración con Nikki Haley, bastante fuerte igual, porque con todos los factores en contra le sacó un 30%, pero en las primarias. Pero sin embargo, hoy por hoy en el Partido Republicano no hay otra cosa que Donald Trump. Y en ese sentido, él reúne, todo el aparato, tiene también su gran aparato de redes sociales, tiene también todo el dinero que él tiene, y además fue presidente en ejercicio y funda esa legitimidad también en la noción creada por él de que él ganó la elección de 2020 y se la robaron. Teniendo eso a su favor, él es el líder absoluto de la oposición hoy en Estados Unidos. Nadie le puede hacer sombra. Y bueno, ahí como lo tenés, por eso no se lo puede sacar a él tampoco. Y si volviera a ganar, hay serias dudas sobre el panorama para la democracia en Estados Unidos y para muchas de las iniciativas de Estados Unidos en el exterior, porque, además de los sospechados vínculos con Rusia, justo en la ruleta rusa me vino a salir. Además de eso sospechado, está también el hecho de que él lo que busca es replegar a Estados Unidos a nivel externo. Él suele hablar sobre la pérdida de prestigio internacional de Estados Unidos y, sin embargo, si él ganara, es indudable que Estados Unidos se replegaría porque él quiere centrarse mucho más en lo interno, es proteccionista en lo económico, no quiere tampoco centrarse, ve a la OTAN como un lastre para Estados Unidos, teniendo que intervenir todo el tiempo Estados Unidos y los otros socios nada, inútiles, es la visión que él tiene. Así que a nivel internacional habría un gran repliegue de Estados Unidos si él ganara. Y en lo que es respecto a lo que es a nivel la democracia en Estados Unidos, que ya de por sí todo es cuestionable. En Estados Unidos el sistema político estadounidense es muy cuestionable. No solo el colegio electoral, no solo el gerrymandering en los distritos del Congreso, no solo todo ese aparato bipartidista económico apabullante, que no da lugar a terceras opciones, que no da lugar a ciertos debates, además que bloquea ciertas posturas, la gran cantidad de cosas que están sometidas a una minoría. Hay un enorme andamiaje autoritario en Estados Unidos y acaba de fallar la Corte Suprema protegiendo la inmunidad presidencial y prácticamente dando margen legal a un presidente para hacer lo que quiera. O sea, no me voy a explayar tampoco en el fallo, no he tenido la oportunidad de leerlo completo. Pero en definitiva hay un enorme andamiaje autoritario en Estados Unidos y todo eso en manos de un hombre autoritario es un peligro. Es un verdadero peligro. La Corte Suprema actual de Estados Unidos es un verdadero peligro, no la puede parar nadie. Y ha tirado iniciativa conservadora brutal tras iniciativa conservadora brutal.
Y tenemos, en definitiva, un personaje muy complicado. Y cuando se habla de Biden, que Biden no está en condiciones de ejercer la presidencia, y de su supuesta senilidad, que reitero, para mí no es real que esté senil, porque si él estuviera senil, los medios trumpistas no tendrían que difundir tantos bulos, no tendrían que recortar videos como vemos que le han hecho, no tendrían que tergiversar sus palabras para que parezca que está diciendo incoherencias, porque habría evidencia real, ¿me entiendes? No tendrías que... No tenés que mentir si algo es verdad, básicamente, Claro, tan simple sí, como sí, eso. obvio. Y todo, si dar los que consideran que es un peligro que Biden siga en la presidencia, quizás deberían considerar el peligro de que la gane Trump. Que hoy por hoy, si vos me decís no hay alternativa contra Trump más que Biden, en definitiva no hay alternativa a Biden que no sea Trump. Pasamos al siguiente. Adelante. ¿Cuál de las tres? Esta. Bueno, sus últimos meses como presidente de su país. Ha cambiado las reglas de juego y ha cambiado la forma de hacer política. AMLO, López Obrador, que hace poco tuvo elecciones en su país y bueno... Estuve ahí. ¿Estuviste en México? Sí. Ah, bien. Estuve en la sala de prensa del Instituto Nacional Electoral cuando anunciaron los resultados. ¿Y cómo fue ver no solamente eso, sino también a AMLO, a Sheinbaum, siendo la primera presidenta mujer? Mira, yo te podría hablar sobre lo que es ser la primera presidenta mujer, pero lo que te digo, cuando se anunció ese triunfo tan abrumador, que además lo que más importó fue el arrase en el Congreso, que les dio 2/3 a la coalición gobernante. Cuando se anunció eso, yo te digo, en el Instituto Nacional Electoral, que es un órgano que ha estado enfrentado con AMLO, y que ahora el AMLOísmo ha ganado el poder para reformar, entró en un silencio mortal. Yo estaba en la sala y estaban todos con una cara de velorio, literalmente estaban todos como... No, aplaudí. Encima los amloístas, ahí en la misma sala de prensa, eran unos pocos nomás, que era los consejeros de ellos en el Instituto Electoral y algún que otro atrás. Habían vuelto a crucificar a Jesús, ¿me entendés? O sea, fue tremendo el silencio que se hizo en esa sala de prensa. Y bueno, y ahí tenemos una nueva presidenta, evidentemente bastante sobre todo por la cuestión económica. Eso lo ha beneficiado a AMLO por el aumento del acceso al dinero que han visto muchos mexicanos en el último tiempo. O sea, vemos una situación económica estable, con una estabilidad que es envidiable para la región, envidiable para nosotros, obviamente. Espero que esto no lo vea nadie allá. ¿Por qué te van a criticar? No, me van a cargar los mexicanos. Ah, ¿no? bueno, sí, por argentinos que no tienen la situación No, económica. ¿qué importa? Nosotros tenemos la copa y ellos no. Es Bueno, entonces... En definitiva, por ese lado va, por la situación económica sobre todo, por la situación de seguridad no, esa era la gran falencia de AMLO. De hecho, fue el proceso electoral más violento de su historia, con hasta 37 candidatos a distintos cargos muertos, la mayor parte en instancia local, en municipios, que, bueno, murieron a manos de narcotraficantes. Y vemos una oposición, por el otro lado, que además de representar 80 años de constantes frustraciones para muchos mexicanos, no había hecho un mínimo de autocrítica de lo que habían sido sus periodos en el poder, lloraba por una democracia, por un Estado de Derecho y por unas instituciones que persistieron por décadas a pesar de ellos y no gracias a ellos, y que además evidenciaba y exudaba un clasismo bastante desagradable incluso para verlo desde afuera, no me imagino, para el votante mexicano promedio viéndolo desde adentro. ¿Me entendés? Vos decís, realmente tenés gente acá que voy a citar, otra vez me hago una parada acá y voy a citar a alguien que seguro todos en este momento conocemos en este país. No la ven. Realmente la oposición mexicana no la ve. Eso es lo que podemos decir de AMLO. Tenemos igual alarmas encendidas respecto a México. Yo voy a dejar un beneficio de la duda, que esto es la primera vez que ocurre, ¿me entendés? Pero bueno, tenemos un partido, el movimiento, el Morena, el partido AMLO, tenemos un movimiento que se va consolidando, que va tomando el control de todas las instituciones, de la gran mayoría de las gobernaciones, del Congreso, que ahora tiene el poder para reformar prácticamente todo el Estado. Y si bien hay reformas que en México son necesarias,
Cuestiones como la elección directa de los jueces o la reforma inminente a un instituto electoral que internacionalmente es laureado, como lo es la autoridad electoral en México hoy día, nos plantean, sí, dudas, ¿no? Nos plantean como decir, che, esto puede ser peligroso. E incluso yo tengo amigos que votaron a Morena en México y que cuando vieron que decía 2/3, dijeron, che, esto es mucho. Un montón, sí. Así que bueno, eso podemos decir de México. Pasamos a los últimos dos. A ver. Bueno, hablamos de él antes, sería más redondear un poquito su caída, ¿no? Emmanuel Macron. Macron, sí. Su caída, la realidad es que cuando llegó a la presidencia se esperaba una cosa de él y ahora es... Caída, bueno, al final del día igual Macron puede decir que se va por la puerta grande, ¿no? Digo, tuvo dos mandatos, obvio. 2 presidencias, no lo pudieron acabar en ningún momento, más allá de lo que es esta derrota que es muy dura, que yo te digo igual fue bastante manejada, por lo menos la de las legislativas, la de las europeas no, obviamente, pero el levantamiento desde estas elecciones ha sido... Va a gobernar los 3 años con lo que venga, va a quedar los 3 años con los que venga, y yo te digo, no solo no está muerto, no lo veo caído del todo. Ahora, después de la segunda vuelta, si se produce un escenario en el que Le Pen no logre la mayoría absoluta, si la logra, sí, porque ahí Macron va a ser nada más el firmador de cheques de agrupación nacional durante los próximos 3 años. Pero si no logra la mayoría, se va a producir un escenario de inestabilidad, porque no va a haber forma de formar un gobierno con eso, y tampoco va a ser viable llamar a nuevas elecciones una y otra vez. Así que Macron, como presidente que le quedan 3 años, va a ser la única figura de autoridad viable en Francia. Así que él no está muerto. Pasamos al último. A la última, adelante. Si hablamos de figuras europeas, yo lo tenía muerto a él. Y nada que ver. Pero sé nada de quién que ver. estás hablando. Sí, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Ya decía, yo ya sabía, no se intuía que iba a ser el último. Intuías que iba a ser Pedro Sánchez. Que no podemos repasar Europa precisamente sin hablar de Pedro Sánchez. Que es el anti-Macron, y sin embargo es realmente un tipo, es impresionante Pedro Sánchez. De él se van a escribir libros en ciencia política. No, nadie sabe, es Pedro Sánchez. Él solo lo hace. Claro, pero es muy raro porque, a ver, estaba el PSOE, él obviamente como presidente del PSOE, pero estaba Podemos por un lado... La alianza con Iglesias se desintegra. Aparece Sumar. También Sumar se desintegra. Renuncia a la vice de él. Y él sigue como si nada. No tiene ningún problema. Va a seguir hasta 2027. Y va a seguir hasta 2017 y aparecen videos de él domando entre muchas comillas al PP, a Vox y demás, ¿no? Mirá, en términos fácticos los ha domado una y otra vez desde hace 10 años que lo viene domando. A ver, es que al tipo lo vienen dando por muerto desde siempre. Lo dieron por muerto como presidente del PSOE, arrasó a todos los oponentes internos y llegó a presidente con una moción de censura. Lo daban por muerto en las elecciones, se convirtió en el único viable para gobernar. Lo daban por muerto para la reelección, lo daban por recontra muerto, lo daban por terminado. Feijóo ya estaba hablando con el rey directamente para que lo invistieran. No podemos adelantar esto, no. Obviamente, ¿de dónde viene esto? Bueno, vamos a ser sinceros, vamos a ser honestos y vamos a darle la derecha, valga la extrema redundancia, al PP y a Vox y a los grandes críticos de Pedro Sánchez, una amplitud bastante grande de escrúpulos y de, ¿cómo se dice? Una apertura de decir, bueno, todas las opciones son posibles a la hora de conservar el poder. Eso lo ha ayudado mucho a Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez también representa el bloque amortiguador que representa Macron en Francia, por un lado busca representar eso también, representa a la izquierda que buscó Iglesias representar en su país y que representó Mélenchon también, o sea, es en definitiva una mezcla de muchas cosas en una sola persona, pero también ha representado la ruptura de muchas convenciones políticas en España, ¿no? Digo, ha pactado con separatistas, después de lo que fue el intento de secesión de Cataluña, lo que se consideró muy controvertido. Después uno puede hacer un montón de evaluaciones respecto a sus acciones, ¿no? Si son éticas o no a la hora de conservar el poder, y también hasta qué punto se puede llegar para impedir que llegue un gobierno sostenido por una fuerza de extrema derecha, como lo es Vox, hasta qué punto hay límites o no, sobre todo en un país que enfrentó una situación
tan límite como lo que llegó a ser la guerra civil, como lo que fue la dictadura de Franco, que duró 40 años, como lo que ha sido el terrorismo después con ETA. Se entiende, un país que ha enfrentado, en definitiva, en carne propia, muchos más extremos que el país europeo occidental promedio. Los otros países de la región no han pasado por lo que ha pasado España. Entonces, podemos hacer una evaluación de la conveniencia de pactar con los separatistas, por ejemplo. Uno dice eso era algo muy controversial, muy polémico, pero quizá que se dice, bueno, esas personas siguen teniendo un piso de voto muy alto, sigue habiendo decenas de miles, millones de catalanes que siguen votando esos partidos, entonces sí, quizá lo mejor sí sea integrarlos, ¿no? a lo que es al reinstalarlos a la cultura cívica para que no incurran en otro intento de usar la fuerza para lograr sus objetivos. Por tal motivo, por ese lado iría yo, por ejemplo, si me lo preguntas. Por el mismo lado iría para permitir, por ejemplo, por el mismo lado voy cuando me preguntan por permitir que fuerzas extremistas se presenten en elecciones. Y sí, es que no hay que ahogarles la opción electoral porque le ahogás la opción electoral y van a ganar los palos, ¿me entiendes, no? Y en ese sentido yo creo que Pedro Sánchez, bueno, sí, es una figura que ha representado todo y que eso le ha ayudado a mantenerse en el poder por lo que parece que van a hacer, si cumple su actual mandato, 9 años, que no lo descarto para que cumpla más, incluso, si se puede decir, se queda. No lo descarto, no lo puedo. Lo que podemos estar seguros es que no es posible descartar a Pedro Sánchez.